Bienvenidos a otro episodio de Memorias Oscuras. Hoy vamos a adentrarnos en la perturbadora historia de uno de los asesinos más infames en la historia de los Estados Unidos, Ed Gein. Prepárense para un viaje a lo más oscuro de la mente humana. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su infancia fue marcada por la pobreza, el aislamiento y la influencia de su madre dominante, Augusta Gein. Su padre, George P. Gein, era un alcohólico que siempre estaba borracho en su hogar, mientras que Augusta era una mujer fanáticamente religiosa que inculcó a Ed sus creencias extremas sobre el pecado y la inmortalidad. Gein tenía un hermano mayor llamado Henry. Las creencias de Augusta Gein la llevaron a despreciar tanto a mujeres como a hombres por considerarlos las fuentes del pecado y la desdicha que se vivía en la familia por esa época. Además, consideraba al condado de La Crosse como territorio de pecadores, situación que los llevó a mudarse a una granja de aproximadamente unas 80 hectáreas en las afueras de Plainfield, un pueblo tranquilo donde todos sus habitantes se conocían. A pesar de la mudanza, la madre de Gein no dejó sus delirios religiosos y les inculcaba a Ed y a Henry las enseñanzas que se consideraban absurdas, como que las mujeres eran todas pecadoras y que el apocalipsis del que habla la Biblia estaba por llegar. Por lo anterior, obligaba a sus hijos a que leyeran el Antiguo Testamento de la Biblia todos los días y les prohibía jugar con sus amigos. Hacia 1940 fallece el padre, por lo que este sujeto debe salir desde muy joven a trabajar para poder mantener a su familia. Es ahí donde alterna sus estudios de secundaria con labores de cuidador de niños y otras tareas en casas y granjas cercanas. Eso sí, sin entablar conversaciones con sus vecinos, pues la relación amor-odio con su madre habría forjado en este hombre un carácter introvertido y, como decían quienes lo conocían, raro pero inofensivo. Sin embargo, nadie sabía que la crianza de Augusta había despertado en Ed una clase de complejo de Edipo, es decir, una serie de sentimientos amorosos y hasta sexuales relacionados con su madre. De hecho, Ed confesaría años más tarde que su madre fue su único puente hacia la cordura, y fue ese amor por Augusta el que le llevó a cobrarse a su primera víctima, su propio hermano. Henry, quien pensaba de manera diferente a Ed, protestaba por las duras reglas que manejaba la madre en casa, más aún después del fallecimiento de su padre. Pero las duras críticas de Henry llenaban de odio a Gein, que constantemente le reclamaba hasta que un día se fueron a los golpes. Horas después y de manera misteriosa, la vivienda familiar se incendió y tras rescatar a Augusta no se hallaba rastro de Henry, cuyo cuerpo apareció calcinado al día siguiente cuando las llamas fueron extinguidas. Las autoridades descubrirían eventualmente en el cuerpo de Henry golpes y señales de estrangulamiento, pero con los pocos avances en materia forense de la época no se pudo esclarecer este hecho. Sin embargo, y contrario a lo que Ed podría pensar, la muerte de su hermano terminó por empeorar la salud de su madre, quien finalmente fallecería en diciembre de 1945. El impacto psicológico que la muerte de Augusta desató soltó a los demonios más oscuros en Ed. Este sujeto se dio cuenta entonces que no podía estar bien sin la figura de su madre, y en sus fantasías más oscuras buscaba la manera de reemplazarla, por lo que empezó una serie de profanaciones a las tumbas del cementerio de Plainfield y se llevaba los cadáveres de las mujeres de mediana edad que tenían poco tiempo de haber fallecido. Las montaba en su camioneta del año 49 y las trasladaba a su casa para hacer lo inimaginable. Curtía las pieles y con ellas hacía lámparas, cinturones, sillas
y con los cráneos hacía cuencos y platos. Pero la locura de Ginn no paró ahí. El hombre, que había perdido cualquier pizca de cordura, finalmente escaparía de toda realidad y se entregaría por completo a las voces de su cabeza, todo con el fin de restituir la figura de su madre y cumplir sus más oscuras fantasías. Fue así que el 8 de diciembre de 1954, la dueña del bar del pueblo, Mary Hogan, una mujer de carácter y que era reconocida por su terquedad y lo tosco de su trato con los clientes del lugar, recibió a pocos minutos de cerrar la visita de un vecino conocido. Era Ed Gein, quien se sentó en la barra y le pidió un café. Gein y Hogan habían cruzado palabras en el pasado, por lo que el hombre no suponía ninguna amenaza para Hogan. Esta accedió a atenderlo, pero al darle la espalda, el hombre sacó un revólver de calibre 32 y le disparó en la cabeza, quitándole la vida. Tras el hecho, arrastró el cuerpo, lo montó en su camioneta y se lo llevó a la que pronto sería llamada la Granja de los Horrores, por lo que tiempo después la policía encontraría en su interior. Horas más tarde, un vecino del sector que pasaba por el sitio notó que las luces del bar estaban encendidas y entró a averiguar si el establecimiento seguía abierto. Cuando ingresó, encontró un charco hemático que indicaba que nada bueno había ocurrido con Mary, por lo que llamó a las autoridades, quienes hicieron presencia, pero poco pudieron hacer, pues no había pista alguna. La siguiente víctima de Gein sería la última y por supuesto vendría con la caída de este macabro personaje. Pero esto no se dio sino hasta noviembre de 1957, 3 años después de haber asesinado a Hogan. El carnicero de Plainfield, como fue bautizado por los estadounidenses en la década de los 60, llegó a una ferretería del pueblo y en ese lugar trabajaba Bernice Worden, quien también era la propietaria. Pidió un anticongelante, pero le dijo a Worden que regresaría al día siguiente para buscar el producto, pues en ese momento no se dirigía a casa. La mujer aceptó, pero al marcharse Gein, ella lo anotó en el libro de contabilidades como el último visitante de ese día. El hombre no se dio cuenta de ese detalle y aquella sería su perdición. Tal y como lo había dicho, Ed Gein llegó a la ferretería a primera hora, pero en esa ocasión armado con una escopeta, y tan pronto vio a su víctima en el mostrador, le disparó, causándole la muerte de manera inmediata. Repitió el modus operandi de lo ocurrido años atrás con Hogan, pero esta vez no saldría impune. Familiares de Worden alertaron a las autoridades ante la ausencia de la mujer y los organismos de seguridad llegaron al sitio para investigar. Cuando entraron, encontraron rastros de un hecho de sangre y procedieron a revisar todo el local en busca de pistas. En ese momento, cuando un investigador encontró la libreta de contabilidad y vio que el último cliente había sido Gein, se dirigieron a su vivienda para interrogar al hombre. Llegaron a la aislada granja y al ingresar encontraron cosas que los marcarían para toda la vida. Lo primero que vieron fue el cuerpo de Worden, la más reciente víctima, colgado al revés, cortado por el medio y eviscerado, como si se tratara de un trofeo de caza. Más adelante, entre suciedad y excrementos, observaron cinturones colgados, estos hechos de pezones, cajas repletas de partes del cuerpo, órganos y piel. En las distintas habitaciones que estaban llenas de montañas de basura, las autoridades encontraron también sillas tapizadas con piel humana, una papelera hecha de piel, polainas fabricadas con piel de piernas humanas, máscaras realizadas con rostros, un par de labios que se usaban como cordón para cortinas de ventana, una pantalla hecha de un rostro humano, una colección de cráneos y, por supuesto, la cabeza de la primera víctima de Gein, Mary Hogan. Muchos de los oficiales de policía tuvieron que salir varias veces de la granja para vomitar y otros tuvieron que ser sometidos a tratamiento psicológico después de presenciar lo que se encontraba en esa casa. De entre todo lo que pudieron ver en la Granja de los Horrores, destacaba una particularidad. Una de las habitaciones estaba bajo llave y al tumbar la puerta,
pudieron ver que se trataba de la habitación de la madre de Gin, impecable y sin un rastro de basura o polvo, salvo el cuerpo de la mujer que yacía acostado en la cama. Esa misma tarde, Gin fue arrestado y tan pronto entró en la sala de interrogatorios, no tuvo problema en confesar los homicidios de Hogan y Borden y la profanación de más de 9 tumbas en el cementerio de Plainfield. Aclaró que se trataba de voces en su cabeza que le pedían restituir a su madre fallecida, pero que nunca cometió canibalismo ni practicó la necrofilia, pues siempre le pareció que los cuerpos en estado de descomposición olían mal para su retorcido gusto. Antes del juicio fue llevado a varios psiquiatras que concluyeron que Gin sufría de una esquizofrenia y que no era apto para ser juzgado por los crímenes que cometió, por lo que fue condenado a pasar el resto de su vida en el Hospital Mental de Madison en Wisconsin, lugar en el que murió en el año 84 a los 77 años por una insuficiencia respiratoria. Ed Gein ha tenido un impacto significativo en la creación de películas de terror a lo largo de los años. Aunque no fue un asesino en serie famoso por matar a muchas personas, su historia y los detalles espeluznantes sobre sus actividades macabras influyeron en la cultura popular y el cine de terror de manera notable. Este hombre inspiró a películas de culto tales como Psycho de 1960, la novela de Robert Bloch, que se basó libremente en la vida de Ed Gein, fue adaptada magistralmente por Alfred Hitchcock en esta icónica película. El personaje de Norman Bates se inspiró en Gein y sus múltiples trastornos. La masacre de Texas de 1974. Aunque esta película se anunció como una obra de ficción, su director Tobe Hooper admitió que Ed Gein sirvió como inspiración para el personaje de Leatherface y la trama general de la película. El silencio de los inocentes de 1991. Aunque se basa en la novela de Thomas Harris, la historia de Ed Gein influyó en el personaje de Buffalo Bill, un asesino en serie obsesionado con la piel humana, interpretado por Ted Levine. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Memorias Oscuras. Si te atreves, acompáñanos en el próximo episodio. Recuerda que en lo más profundo de la oscuridad siempre hay una historia que contar. Hasta entonces.